A ver, pensemos en esto por un momento. El Imperio Británico, el más grande de la historia, ¿cómo se mantiene unido algo así? No es solo con barcos o ejércitos. Detrás de todo había un sistema, un ADN legal que lo conectaba todo. Hoy vamos a desarmar ese sistema para entender cómo una pequeña isla logró gobernar casi una cuarta parte del mundo. Para eso, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, el desafío de gobernar. Después, vamos a ver el manual de instrucciones que usaron, la regla de oro que definió quién mandaba, el camino hacia la independencia y, por último, qué queda de todo eso hoy. Bueno, empecemos. La verdadera columna vertebral del Imperio Británico no era de acero, era de leyes. Pero claro, gobernar lugares tan increíblemente distintos como Canadá, la India, Australia, eso representaba un reto legal gigantesco. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo haces para que las leyes tengan sentido y se apliquen de manera coherente en culturas, geografías y contradicciones completamente diferentes? La respuesta, como veremos, no fue una sola ley, sino todo un sistema que fue evolucionando. La base de la solución fue, lógicamente, exportar su propio sistema legal, el Common Law inglés. Pero había un problema. El Common Law era un laberinto de decisiones de jueces, de precedentes. No era algo que pudieras meter en una caja y mandar por correo. Hacía falta un manual, una guía. Primero, entendamos bien qué es esto. A diferencia de otros sistemas que se basan en códigos escritos, como el Código Civil, el Common Law es más bien como un organismo vivo. Va creciendo y cambiando con cada decisión de un juez. Esto le da mucha flexibilidad, sí, pero también lo hace súper complejo. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, Sir William Blackstone. Esta frase de Lord Avonmore lo dice todo. Antes de él, el Common Law era básicamente un esqueleto, un montón de huesos dispersos. Lo que hizo Blackstone fue darle carne, darle vida y sentido. Su obra, los Commentaries on the Laws of England, fue la herramienta clave, fue el software legal del imperio. De repente, por primera vez, un abogado en una colonia lejana en el otro lado del mundo podía tener en sus manos un resumen claro y ordenado de todo el sistema legal inglés. Era portátil, era fácil de leer, fue absolutamente fundamental para que el Common Law se expandiera. Ok, ya tenemos el manual. Pero con el tiempo surgió otro problema. Las colonias empezaron a hacer sus propias leyes locales. Y esto, claro, generó una tensión. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La colonia o el imperio? Había que poner las reglas del juego bien claras. Esta pregunta generó un caos tremendo. Imagínense, una colonia aprueba una ley y luego viene un juez y la anula porque, según él, choca con alguna vieja ley inglesa. Era una locura. La incertidumbre legal era total y paralizaba a los gobiernos. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. En Australia del Sur, un juez llamado Benjamin Boothby se hizo famoso por anular una ley tras otra. Su argumento era que eran repugnantes a la ley inglesa. Obviamente, así no se podía gobernar. Hacía falta una solución urgente. Y la solución llegó en 1865 con esta ley, que fue importantísima. Estableció una regla de oro. Las leyes de las colonias eran válidas. Y punto. La única excepción era si contradecían de forma directa una ley del Parlamento británico que hubiera sido creada específicamente para esa colonia. Se acabó la ambigüedad. Este cuadro lo resume muy bien. Básicamente, se creó una jerarquía clara. Las colonias tenían libertad para legislar sobre sus asuntos del día a día, pero el Parlamento en Londres, en Westminster, seguía teniendo la supremacía total. Si quería, podía crear una ley para cualquier parte del imperio y anular lo que fuera. El control final seguía estando en casa. Bien, ahora veamos cómo este sistema de control tan rígido empezó a desmoronarse. Porque esa jerarquía de 1865, pues no iba a durar para siempre. A medida que los grandes dominios como Canadá o Australia crecían y maduraban, ya no querían ser subordinados, querían ser iguales. El cambio empezó siendo más político que legal. Pensemos que después de la Primera Guerra Mundial,
donde los dominios lucharon codo a codo con Gran Bretaña, ya era políticamente insostenible que siguieran siendo legalmente inferiores. Se necesitaba una nueva relación. Y aquí está el momento clave. El Estatuto de Westminster de 1931 es básicamente el acta de independencia legislativa. Fue la ley que cortó el cordón umbilical. Dijo, en pocas palabras, que ninguna ley del Parlamento británico se aplicaría a un dominio, a menos que ese dominio lo pidiera expresamente. La regla de oro de 1865 para ellos quedaba abolida. Pero ojo, esta línea de tiempo nos muestra algo interesante. El camino no fue igual para todos. Mientras que Canadá y Sudáfrica adoptaron el estatuto de inmediato, Australia y Nueva Zelanda tardaron años en hacerlo, principalmente por debates internos. Esto nos enseña que la independencia fue un proceso gradual, negociado, no algo que pasó de la noche a la mañana. Muy bien, ya vimos el desafío inicial, las herramientas que se usaron para mantener el control y finalmente el camino hacia la libertad. Ahora, para cerrar, vamos a conectar los puntos y a reflexionar sobre lo que queda de todo esto. Si tuviéramos que resumir toda esta historia en 3 pasos, serían estos. Primero, Blackstone hizo que el common law se pudiera exportar. Segundo, la ley de 1865 estableció quién mandaba. Y tercero, el Estatuto de 1931 desmanteló esa jerarquía y dio paso a la libertad. Esa es, en esencia, toda la trayectoria. Y cerramos con esta pregunta. ¿Por qué, aunque el imperio ya no existe, ese ADN legal sigue muy presente en decenas de países? El common law, la forma de organizar los parlamentos, muchos principios de justicia, todo eso es una herencia directa de esta historia. La pregunta es, ¿hasta qué punto ese pasado compartido sigue definiendo el presente de tantos lugares en el mundo?